Se abre la sesión. Con el permiso de esta representación popular, la presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy martes 17 de octubre del 2017. Esta presidencia ordena abrir el sistema electrónico hasta por 5 minutos para el registro de asistencia para cubrir las formalidades de ley. Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit. En este momento nuestras legisladoras y legisladores integrantes de esta 32ª legislatura se encuentran registrando su asistencia. Y en información les comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir esta tarde. Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria para el día de hoy, martes 17 de octubre de 2017. Orden del día, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Punto número 1, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 12 de octubre de 2017. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, segunda lectura del dictamen con proyecto de ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit. Tercero, presentación por escrito del informe de actividades del presidente de la mesa directiva. Quinto, elección de presidente y vicepresidente propietario y suplente de la mesa directiva que habrán de presidir los trabajos del siguiente mes de sesiones del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Sexto, propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Y en asuntos generales complementarios tenemos la intervención del diputado Adán Zamora Romero para presentar posicionamiento a nombre de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda con motivo de dar seguimiento a las políticas nacionales en la materia. Intervención de la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la ley municipal para el Estado de Nayarit. Intervención de la diputada Margarita Guarán Flores para emitir posicionamiento relativo al reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer mexicana. Intervención de la diputada María Fernanda Belloso Calleros para presentar posicionamiento relativo al 64 aniversario del reconocimiento de los derechos políticos plenos de la mujer. Intervención del diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna para presentar proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar a los miembros de los comités de participación ciudadana y a los miembros del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción en Nayarit a efecto de que en el alcance de sus atribuciones realicen los trabajos necesarios para poner en marcha el funcionamiento del Sistema Local Anticorrupción. Y por último tenemos la clausura de la sesión. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez y regreso con usted al finalizar la sesión. Quédese con nosotros.
Se cierra el registro de asistencia. Con la ausencia justificada de los diputados Avelino Aguirre Marcelo e Ismael Duñals Ventura, y por encontrarse presente la mayoría de los legisladores que integran esta soberanía, se declara formalmente instalada la sesión y, por lo tanto, válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Esta mesa directiva envía una afectuosa felicitación a la diputada Margarita Morán Flores y al diputado Heriberto Castañeda Ulloa por su cumpleaños. Proceda a la vicepresidencia dando a conocer a la Asamblea el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación en votación económica. Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria del martes 17 de octubre de 2017, orden del día. Registro de asistencia, declaratoria del quórum, aprobación del orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 12 de octubre de 2017. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, segunda lectura del dictamen con proyecto de ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit. Cuarto, presentación por escrito del informe de actividades del presidente de la mesa directiva. Quinto, elección de presidente y vicepresidente propietario y suplente de la mesa directiva que habrán de presidir los trabajos del siguiente mes de sesiones del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Sexto, propuesta del orden del día de la siguiente sección. Séptimo, asuntos generales complementarios. Intervención del diputado Adán Zamora Romero para presentar posicionamiento a nombre de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda con motivo de dar seguimiento a las políticas nacionales en la materia. Intervención de la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. Intervención de la diputada Margarita Morán Flores para emitir posicionamiento relativo al reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer mexicana. Intervención de la diputada María Fernanda Belloso Calleros para presentar posicionamiento relativo al 64 aniversario del reconocimiento de los derechos políticos plenos de la mujer. Intervención del diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna para presentar proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana y a los miembros del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción en Nayarit, a efecto de que en alcance a sus atribuciones realicen los trabajos necesarios para poner en marcha el funcionamiento del Sistema Local Anticorrupción. Octavo, clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo, señor presidente, que resultó aprobado por unanimidad. Muchas gracias, diputado. Continúe la Secretaría con el primer punto del orden del día. Atiendo su encargo, señor presidente. Acta número 22. Sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura, jueves 12 de octubre de 2017. Asistencia de 25 ciudadanos diputados integrantes de la honorable 32ª legislatura del Estado y con las inasistencias justificadas de los diputados Casas Rivas Adán, Jiménez Aldaco Erika Leticia, Pedrosa Ramírez Rodolfo, Pérez Gómez Pedro Roberto y Sánchez Navarro Marisol. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 12:42 del día jueves 12 de octubre de 2017, se reunieron en la sala de sesiones el licenciado Benito Juárez García, recinto oficial del Honorable Congreso del Estado, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos diputados, integrantes de la 32ª legislatura. Comprobado el quórum, el diputado presidente Leopoldo Domínguez González declaró válidos los trabajos que se desarrollaron y resoluciones dictadas. A continuación, el diputado vicepresidente J. Carlos Río Lara procedió a dar lectura a los puntos contenidos en el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.
En cumplimiento al primer punto del orden del día, el diputado secretario Eduardo Lugo López procedió a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día martes 10 de octubre de 2017, misma que al ser puesta a consideración del Pleno resultó aprobada por unanimidad. Enseguida, las diputadas secretarias Claudia Cruz Dionisio y Julieta Mejía Ibáñez dieron a conocer las comunicaciones y las iniciativas recibidas y su respectivo turno legislativo. Continuando con el cuarto punto del orden del día, la diputada secretaria Julieta Mejía Ibáñez, conforme a la autorización de la Asamblea y en los términos del reglamento, dio lectura al contenido principal del dictamen con proyecto de ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit. De conformidad con el quinto punto del orden del día referente a la discusión y aprobación de la proposición de acuerdo que tiene por objeto establecer las bases a las cuales habrán de ajustarse las comisiones legislativas en la elaboración de sus respectivos planes de trabajo, la Secretaría abrió el registro de oradores para la discusión. Al no registrarse ningún legislador, la Presidencia lo sometió a la consideración de la Asamblea mediante votación económica, resultando aprobado por unanimidad. Girando instrucciones a la Secretaría para su comunicación y publicación en la Gaceta Parlamentaria. A continuación, la diputada secretaria Julieta Mejía Ibáñez hizo del conocimiento al Pleno la propuesta de orden del día de la siguiente sesión. En asuntos generales, la diputada Carla Gabriela Flores Parra emitió posicionamiento sobre el Día Mundial de la Mujer Rural. Continuando con el punto de asuntos generales, la diputada Margarita Morán Flores presentó acuerdo que tiene por objeto exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que ordene la intervención inmediata de las correspondientes dependencias a su cargo, principalmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entidades responsables de frenar las actividades predatorias contra esteros y manglares que se conservan en la zona de marismas nacionales Nayarit. En particular las que se localizan en el municipio de Tuxpan, evitando tanto la explotación irracional como la venta ilegal, así como la deforestación de ese patrimonio nacional. Al respecto, la Presidencia ordenó su turno a la Comisión Legislativa de Ecología y Protección al Medio Ambiente para su análisis correspondiente. En su turno, la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda emitió posicionamiento relativo al Día de la Raza. Enseguida, el diputado Ismael Duñas Ventura presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Nayarit. Para finalizar con el punto de asuntos generales, la diputada Claudia Cruz Dionisio presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma a su similar de fecha 22 de diciembre de 2016 relativo a la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2017. Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14 horas del día de su fecha, el diputado presidente Leopoldo Domínguez González clausuró la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el día martes 17 de octubre de 2017 a partir de las 11 horas. La Secretaría hace constar que la presente acta solo recoge una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día, en términos del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y que las intervenciones de los diputados se encuentran grabadas en medios de audio digital para ser transcritas literalmente en la crónica parlamentaria. Leído que fue el acta, lo someto a la consideración de la honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. Abstenciones. En contra. Le informo que resultó aprobada por unanimidad, señor presidente. Atendido su encargo. Muchas gracias, diputado. Prosiga la Secretaría con el segundo punto del orden del día relativo a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente. Atiendo su encargo, ciudadano diputado presidente. Segundo punto. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se recibieron las siguientes comunicaciones. Generada por los ayuntamientos del Estado. 1.
el ciudadano Ignacio Flores Medina, presidente municipal de la Yesca, Nayarit, informa que ha quedado oficialmente instalado e integrado el honorable 31º Ayuntamiento de la Yesca, Nayarit, generada por los congresos de los estados. Primero, el Congreso del Estado de Hidalgo comunica la integración de la mesa directiva que fungirá durante el mes de octubre de 2017. Atendida su solicitud, ciudadano presidente. Muchas gracias, diputada. En cumplimiento con el tercer punto del orden del día, se consulta a la Asamblea si es de autorizarse la lectura del contenido principal del dictamen, omitiendo la del articulado de conformidad a lo que dispone el artículo 106, fracción tercera del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Solicito a la Secretaría proceda con la segunda lectura del dictamen con proyecto de ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit. Atiendo su encargo, diputado presidente. Comisión de Transparencia e Información Gubernamental. Honorable Asamblea Legislativa. A esta comisión legislativa que al rubro se indica, nos fue turnado para su estudio y análisis la iniciativa de ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit. Consideraciones. Los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos necesario legislar en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en virtud de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de enero del 2017, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, misma que tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales que estén bajo resguardo de las autoridades. En ese sentido, una cuestión general en lo que se enfoca la ley en comento es distribuir competencias entre los organismos garantes de la Federación y el de cada entidad federativa para garantizar la protección de las cuestiones personales de cada ciudadano, además de establecer los procedimientos y condiciones que refieren los derechos ARCO para el tratamiento de datos mediante procedimientos sencillos y expeditos, haciendo alusión que estos derechos son derecho de acceso, rectificación, cancelación y de posesión. Por otra parte, señala que el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene como función coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de la protección de datos personales, así como crear e implementar criterios y lineamientos en la materia, los cuales deberán observarse las entidades y aplicarlas para que en todo momento la finalidad sea otorgar certeza jurídica a los ciudadanos en relación a su información íntima. Cabe señalar que, a raíz de la creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, se incorporaron normas en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados en una norma sustantiva, creando una armonización entre la Federación y las entidades federativas, incluyendo así las bases generales de protección de datos personales. Sin embargo, se optó por la expedición de una ley específica, en razón de que con el paso del tiempo se ha vuelto un tema trascendental por encontrarse en riesgo la vulnerabilidad de derechos humanos derivado de un mal manejo de datos. Es así que los que integramos esta comisión legislativa comprendemos lo importante que es el tema que hoy se examina, en virtud de que se tiene una gran responsabilidad en la transparencia y resguardo de los datos de los ciudadanos nayaritas. En este contexto es que esta comisión legislativa determina la necesidad de crear una ley a nivel local para legislar la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, con lo cual no solo se dará cumplimiento con lo que mandata la Ley General y la Constitución, sino a cumplir también con las responsabilidades que tiene el Estado de responder a los ciudadanos con una legislación acorde y actualizada a las necesidades de la sociedad. Por tanto, esta comisión legislativa determina
con base a los planteamientos que se deducen del proyecto de ley, que la misma no constituye un impacto presupuestario adicional al establecido, ya que su operación no genera un gasto accesorio en cuanto a servicios de personal, materiales y suministros o servicios generales, así como otros gastos de capital, puesto que las atribuciones adicionadas en materia de protección de datos de personales se implementará en el mismo personal adscrito al instituto, a la unidad y al comité según sea el caso. Fundamento jurídico del dictamen. Por las consideraciones anteriores, los diputados miembros de esta comisión dictaminadora nos pronunciamos a favor del ordenamiento propuesto, mismo que sometemos a la deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación en su caso, en los términos del documento que se adjunta al presente dictamen. El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 66, 67 y 94, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y los numerales 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Dado en la Sala de Comisiones General Esteban Vaca Calderón del Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 10 días del mes de agosto del 2017. Comisión de Transparencia e Información Gubernamental. Firman los que en ellos intervinieron. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Continuando con el cuarto punto del orden del día, esta presidencia da cuenta a esta asamblea de que ha sido entregado por escrito el informe de actividades realizadas durante el periodo a mi encargo. Se ordena su publicación en el apartado de transparencia de la página de internet de este honorable Congreso. Para desahogar el quinto punto del orden del día y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativo a la elección del presidente y vicepresidentes propietario y suplente de la mesa directiva que presidirán los trabajos a partir del 18 de octubre del año en curso, esta presidencia abre el registro de propuestas. Sonido a la curul del diputado Ignacio Langarica Ábalos. Con su permiso, diputado presidente, con el permiso de mis compañeras diputadas, diputados, prensa que nos acompaña, público en general. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día relativo a la elección de presidente y vicepresidente propietario y suplente, me permito a la aprobación, someter a la aprobación de esta soberanía la siguiente propuesta. Presidenta, diputada Ana Yusana Ramírez Salazar. Vicepresidente, diputado Adán Casa Rivas. Vicepresidente suplente, diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez. Hago llegar a la mesa directiva la presente propuesta, solicitando el apoyo de mis compañeras diputadas y compañeros diputados. Muchas gracias. Hay que leerlos ya. Se somete a consideración de la Asamblea la propuesta formulada por el diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos. Quienes estén a favor, manifiéstenlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se aprueba por unanimidad y en consecuencia se dicta el siguiente acuerdo. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el 17 de octubre del 2017 elige integrantes de la mesa directiva para presidir los trabajos del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura en los siguientes términos. Presidenta, diputada Ana Yusara Ramírez Salazar. Vicepresidente, diputado Adán Casas Rivas. Vicepresidente suplente, diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez. Transitorio, único. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de octubre del 2017 y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Nayarit.
Proceda a la Secretaría dando a conocer la propuesta de orden del día de la siguiente sesión. Atiendo su encargo. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, jueves 19 de octubre del 2017, 11 horas, número 24. Propuesta de orden del día. Registro de asistencia. Declaratoria de quórum. Aprobación del orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el martes 17 de octubre del 2017. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, discusión y aprobación en su caso del proyecto de ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit. Cuarto, propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Quinto, asuntos generales complementarios. Y sexto, clausura de la sesión. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Para desahogar el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Adán Zamora Romero para que emita su posicionamiento. Buenas tardes, diputadas y diputados, prensa y público en general que nos acompaña. Con el permiso, diputado presidente. Mediante un estudio específico en materia de desarrollo urbano y vivienda, de acuerdo a los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional, el cual nos marca y dirige que debemos priorizar las líneas de acción para fijarnos un objetivo y cumplir una meta, con el propósito de ser congruentes con la Política Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda, la naciente 32ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a través de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, la cual presido, me va a permitir dar seguimiento a las políticas nacionales en materia, dando facilidad a todas las instancias involucradas en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda en los 3 niveles de gobierno, para dar una nueva imagen a lo que hoy denominaremos política estatal urbana, ordenamiento territorial y vivienda. Y como muestra de ello, promoveremos una iniciativa de ley para crear o fusionar una secretaría que involucre asuntos de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda. El proceso de planeación en materia de vivienda y de desarrollo urbano debe ser un proceso compartido en diversas dependencias gubernamentales, sector privado y la sociedad en general, que arroje un diagnóstico integral en que las viviendas se analicen en el contexto de la ciudad en donde se inserta, en las oportunidades que ofrece quienes la habitan, pero también debe de ser un proceso del que se desprendan objetivos y estrategias congruentes y complementarias. Actualmente, la Ley de Vivienda mandata la elaboración de un Programa Nacional de Vivienda, mientras que la Ley General de Asentamientos Humanos prevé la integración de un Programa Nacional de Desarrollo Urbano sin que haya instancias de vinculación explícitas entre ambos programas. En promedio, viven 42 personas por kilómetro cuadrado en Nayarit, en las cuales el 69% es urbana y el 31% es rural. Según el último estudio realizado, en el 2015, 315,295 son niñas y niños. Ellos representan el 29% de la población. Según la estadística de 1990 al 2000, hubo un incremento de 95,000 habitantes y del 2000 al 2010 se incrementó 165,000 y de 2010 al 2015 hubo un incremento considerable de 96,000, pero del 2015 al 2017 se dio un incremento de población de un 33%, de 30 a 35,000 personas, dando un total de 1,216,040 habitantes, ocupando el número 29 en población a nivel nacional. En 2015,
332,279 viviendas eran particulares, más las que son de renta y las que no alcanzan a ser contabilizadas. Del total de los hogares en la entidad, un 87% son propias o familiares y un 12.3% no lo son, la cual nos arroja un número aproximado en últimas fechas de 149,574 familias que necesitan de una vivienda, de acuerdo a los porcentajes, y muchas de estas viviendas, señores y señoras diputados, son las que necesitan en sus municipios. Retos, objetivos y estrategias generales. El nuevo modelo de desarrollo urbano y de ordenamiento del territorio que se impulsa está dirigido prioritariamente a elevar la calidad de vida de las familias nayaritas y a detonar la productividad potencial por medio de la configuración de ciudades más compactas, habitables y con opciones de vivienda bien localizada y adecuadas a los ingresos de la población, con más y mejor espacio público y con soluciones integrales de movilidad que dan prioridad al ciudadano y al medio ambiente, y para ello se propone una instrumentación estratégica, tomando como objetivo instrumentar la generación y mejoramientos de las viviendas como acceso que permita a la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de los trabajadores y las familias nayaritas. Como estrategia, generar las condiciones para facilitar el acceso a la adquisición de vivienda digna y decorosa, con acciones que sirvan para crear un desarrollo urbano integral en un entorno sustentable que articule las reservas territoriales del Estado y municipios. Esto se logrará con la aplicación de programas institucionales y proyectos estratégicos, como el programa de rescate de espacios públicos, el programa Habitat, coordinación institucional con la SEDATU, el IPROVINAI, la Secretaría de Obras Públicas, la CONAVI, la CANADEVI, el Infonavit, actualización del plan de actualización de rescate de espacios públicos. Un objetivo, proyecto de mejoramiento de imagen urbana. 2, elaboración, actualización de los planes municipales de desarrollo urbano. Acción 2, promover el acceso a la vivienda mediante esquemas diversificados. 1, programas para el otorgamiento de créditos de vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores del Infonavit. Programa 2, programa Esta es tu casa, operando por la CONAVI con las modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada, adquisición de lotes con servicios, autoproducción de vivienda. 3, programa Vivienda Digna, con las modalidades de adquisición o construcción de la unidad básica de vivienda rural y urbana. 4, el programa Vivienda Rural, con las modalidades de adquisición o construcción de la unidad básica de vivienda rural. Ambos programas son operados por la FONAPO. 5, ejecutar las acciones de vivienda del programa Esta es tu casa, operado por CONAVI. 6, ejecutar las acciones de vivienda del programa Vivienda Digna, operado por la SEDATU y también por la FONAPO. 7, ejecutar las acciones de vivienda del programa Vivienda Rural, operada por la SEDATU y FONAPO. 8, promover otras alternativas de financiamiento para realizar acciones en materia de vivienda, tales como SOFOLES, SHF, Banjército, Isfanbanca, entidades especializadas, organizaciones financieras, populares y autofinanciamientos para la vivienda. Ratificar o rectificar las necesidades de vivienda usada, adquisición de lotes con servicios. Acción 3, simplificar y agilizar los trámites para impulsar la vivienda social y los fraccionamientos sociales progresivos que faciliten el proceso de edificación habitacional. Programa 1, Consejo Estatal de Fomento a la Vivienda. 2, atención institucional a dependencias de los diferentes órdenes de gobierno. 3, promover el programa PASPRAP, programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares. Acción 4,
impulsar los desarrollos urbanos verticales con servicios integrales en un entorno sustentable que articule las reservas territoriales del Estado y de los municipios. Programa 1. Programa Responsabilidad de Sociedad Comunitaria, Viviendas Verticales. 2. Convenio con el IPROVINAI, con la Cámara Nacional de la Industria, del Desarrollo y Promoción de Vivienda Económica con Ecotecnologías. Acción 5. Promover el acceso a la vivienda mediante esquemas de interacción con los desarrolladores de vivienda. Programa 1. Promoción de los programas para el financiamiento a la vivienda que ofrecen las instituciones de Infonavit, Foviste, IPROVINAI, SEDATU, CONAVI, SOFOLES, SHF, entre otros. Acción 1. Diseñar e implementar programas de atención a poblaciones vulnerables. Programa 1. Fondo de Desastres Naturales, FONDEN. 2. El Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos. 3. Implementar y activar el programa FONDEN en caso del efecto destructivo de fenómenos naturales en los municipios susceptibles para la recuperación de las zonas afectadas por el efecto destructivo de fenómenos hidrometeorológicos y geológicos. 4. Construcción de obras de prevención y reubicación de vivienda. 5. Realizar o actualizar los atlas municipales de riesgo en congruencia con el atlas de riesgo estatal y vulnerabilidad. 6. Actualizar los planes de desarrollo urbano, manteniendo la congruencia entre los atlas de riesgo municipales como con el estatal. Acción 2. Mejoramiento de vivienda. Los programas. 1. Programa Esta es tu casa, operado por CONAVI, y el programa de vivienda rural, operada por FONAPO. Acción 3. Implementar diversos prototipos de unidad básica de vivienda. Programa 1. Programas Cruzadas contra el Hambre, operada por FONAPO con las modalidades de vivienda a través de la SEDATU, el IPROVINAI. 2. Programa de atención a zonas prioritarias. Ampliar y mejorar la cobertura de electrificación. Instalar las infraestructuras para dotar de energía eléctrica a los pobladores y pobladores que la requieren. Propuesta de electrificación de poblados rurales y colonias populares, susceptible a autorización de recursos y formalización de convenios con gobierno del Estado. Objetivo 2. Implementar los programas de sustentabilidad hídrica que atiendan la necesidad de la complejidad en abasto y en saneamiento. También, gerencia operativa de la Comisión de la Cuenca del Río Mololoa, gerencia operativa de la Comisión de la Cuenca de la Laguna de Santa María del Oro. Diputado Zamora, le solicito termine. Sí, termino. Fortalecer los mecanismos y las acciones que orienten la planeación del desarrollo urbano. Acción 3. Actualizar y elaborar planes de desarrollo urbano y la política nacional en materia de desarrollo urbano municipal, centros de población y zonas conurbadas. 2. Elaboración de los planes de desarrollo urbano siguientes: Acaponeta, Tuxpan y Santiago. 3. Actualización del plan de ordenamiento territorial de la zona conurbada Tepic, Jalisco. Todo lo anterior expuesto es aplicable a todos y cada uno de los municipios para poder cumplir con el mandato que nos hace el Plan de Desarrollo Institucional de contribuir con el desarrollo de nuestro Estado. Estaremos trabajando como comisión, pero el logro de las líneas de acción conjuntamente con las instituciones de carácter federal y estatal para mejorar la calidad de vida de los nayaritas. Muchas gracias. Continuando con el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco para que presente su iniciativa. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras diputados, diputadas, el público que nos acompaña y los medios de comunicación, traigo la exposición de motivos de la siguiente iniciativa. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la ley municipal para el Estado de Nayarit.
Esta propuesta parte de la idea de sentar las bases para una cultura de igualdad de género desde el ámbito de los gobiernos municipales, en su aplicación de las políticas públicas para que sirvan como tareas coadyuvantes a los demás órdenes de gobierno, logrando así, de cierta manera, una óptica integral y homogénea sobre el tema de igualdad, su problemática y sus retos. Para ello, considero conveniente hacer los ajustes normativos necesarios para que quede establecido y bien definido el integrar los institutos municipales de la mujer en nuestra legislación y, por supuesto, en las estructuras orgánicas municipales. Asimismo, establecer la figura de las comisiones ordinarias de igualdad de género y familia para atender los asuntos que en ese orden de gobierno tengan que ver con lo relativo al desarrollo y fortalecimiento del núcleo familiar y del desarrollo de la conciencia colectiva sobre asuntos de igualdad, de equidad, de perspectiva de género y de otros conceptos que ya son una realidad práctica en la gestión gubernamental. Hace días presenté en esta tribuna un proyecto de exhorto a los 20 ayuntamientos para que conformaran y o reactivaran sus institutos municipales de la mujer e instalaran sus comisiones de igualdad de género y familia. El argumento fue que si los ayuntamientos cuentan con estas herramientas institucionales, podremos trabajar de manera coordinada, gobierno y sociedad, sobre un tema concreto, la violencia de género. Creo que podemos ir más allá del exhorto a legislar e incorporar tales figuras en la ley. Creo que las circunstancias lo ameritan y cobra más fuerza hacer ese llamado quedando plasmado en un decreto. Considero que al quedar estipulado en la ley municipal para el Estado de Nayarit, tanto la creación de los institutos municipales de la mujer y de las comisiones ordinarias de igualdad y familia, estaríamos dando un gran paso como sociedad, ya que el tema se atendería de manera integral desde el mismo gobierno. A manera de ejemplo, cito un caso concreto: la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 28, establece de manera general que los ayuntamientos deben asignar sus comisiones de acuerdo a los reglamentos correspondientes. El Ayuntamiento de Guadalajara atiende la ley al instalar su Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género. Asimismo, el Ayuntamiento Jalisciense atiende la ley que establece que los ayuntamientos pueden crear las dependencias que consideren necesarias. Entonces, el Ayuntamiento crea el Instituto Municipal de la Mujer como un organismo público descentralizado con carácter especializado y consultivo para la promoción de derechos e igualdad de oportunidades para las mujeres. En el caso anterior, la ley generaliza, pero deja abierta la posibilidad para que en el marco de que cada autonomía municipal decida la creación de sus dependencias. No obstante a ello, en Guadalajara funciona su Comisión de Asuntos de la Mujer y su instituto correspondiente. En el caso de Nayarit y de nuestra ley municipal, en esta se hace un desglose de las dependencias mínimas con las que debe operar un ayuntamiento de nuestra entidad, de una manera declarativa, mas no limitativa. Es decir, no limita a ningún gobierno a crear dependencias que consideren necesarias. Por ello es de mi especial interés el proponer la inclusión de ambas figuras en la ley municipal en ese listado de dependencias mínimas para que sirva como base obligada y que los ayuntamientos atiendan e incorporen tales figuras que a mi juicio y consideración son de vital importancia dentro del ámbito municipal para el desarrollo óptimo de nuestra sociedad. Ya son una necesidad imperiosa el que sean parte de las estructuras operativas y de gobierno en todo ayuntamiento del Estado de Nayarit. En ese listado de dependencias mínimas se establece la Dirección de Asuntos Jurídicos, la de Asuntos Indígenas, de Fomento Forestal, Agropecuaria y Minero. Entonces pregunto, ¿por qué no incluir a los institutos municipales de la mujer en ese listado? Aquí en Tepic tenemos un esfuerzo exitoso por parte del gobierno municipal
bajo la figura de organismo desconcentrado, se crea el Instituto Municipal de la Mujer, un espacio que desde el trienio pasado ha demostrado que se puede hacer algo valioso para la sociedad desde las políticas públicas con perspectiva de género. Entonces, bajo la figura desconcentrados, descentralizados o centralizados, los institutos municipales de la mujer cumplen con una tarea de suma importancia en nuestra cultura y nuestra sociedad. Desde los gobiernos el atender esta necesidad y ponerlos a operar para avanzar en todos los sentidos. Sabemos lo que implica: espacio físico, personal, presupuesto, pero también sabemos del gran beneficio que traería esto a la ciudadanía con un mínimo de esfuerzo por parte de los ayuntamientos. Cada municipio contaría con un área especializada para atender los asuntos de las mujeres de cualquier edad, atender cuestiones de salud, asuntos legales, de abuso, de alternativas, de autoempleo y de distracción. Un espacio donde la mujer siente que el gobierno está cerca de ella. Entonces, en tiempos de elaboración de leyes de ingresos y presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal que regirá el siguiente año, por ello la urgencia y mi interés de proponer tal cosa. Estamos a tiempo de incluir las figuras citadas dentro de la ley, cuidando sus autonomías. Y con ello, dar un gran paso y sobre todo que esta honorable legislatura demuestre la voluntad y la sensibilidad sobre un tema que nos indigna a todos: la violencia contra las mujeres. Sabemos también de nuestra diferencia geográfica, presupuestarias y culturales en los 20 municipios de nuestra ciudad. Pero yo veo ahí precisamente la oportunidad de unificar criterios en beneficio de la mujer Nayarit. El único criterio válido es velar por el interés de las mujeres de nuestro estado, y precisamente legislando es como se puede lograr. No hay diferencia sustancial entre una mujer del municipio de Jala a una mujer del municipio del Nayar. Son ciudadanas ambas. No hay diferencia a los problemas de abuso de una niña en Bahía de Banderas a los de una niña en Santiago Ixcuintla. También sabemos que la creación de los institutos y las comisiones de equidad y familia por sí mismas no terminarán por resolver el problema de la violencia de género, pero segura estoy que sí aportarían un poco en su resolución y en gran medida aportarían un avance significativo en la cultura y educación sobre igualdad. Tenemos la oportunidad histórica de sentar las bases en un marco legal acorde a la realidad de hoy. No dejemos pasar esta oportunidad. Por lo anterior expuesto, someto a esta honorable la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de reforma y adiciones a la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. Artículo primero. Se reforma el artículo 79 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, adicionando la fracción 12ª y recorriéndose los subsecuentes para quedar de la manera siguiente. Artículo 79. El ayuntamiento establecerá cuando menos las siguientes comisiones ordinarias. Número 12, de igualdad de género y familia, y las demás que determine el ayuntamiento. Artículo segundo. Se reforma el artículo 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, suprimiendo la letra I y adicionando la letra E del número 12 y adicionando el numeral 13 para quedar de la manera siguiente. Artículo 108. La administración pública será centralizada y paraestatal. La administración municipal comprenderá esencialmente de manera declarativa y no limitativa las siguientes dependencias. Número 12, Dirección de Asuntos Jurídicos, número 13, Instituto Municipal de la Mujer. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Segundo, los ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Nayarit contemplarán dentro de sus estructuras orgánicas y presupuestarias a los institutos municipales de la mujer y a la Comisión Ordinaria de Igualdad de Género y Familia a partir del ejercicio 2018. Tercero,
Los ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, dentro de los primeros 120 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, expedirán sus respectivos reglamentos internos de los institutos municipales de la mujer. Agradezco sus atenciones brindadas. Es cuanto, presidente. Esta presidencia ordena su turno a las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Igualdad de Género y Familia para su estudio y análisis correspondiente. Seguida se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos para que emita su posicionamiento a la diputada Margarita Morán Flores. Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Mesa directiva, señoras y señores, prensa que nos acompaña. Las mujeres en nuestro país y en el mundo no tienen nada que no se hayan ganado. A las mujeres nada se les ha concedido por decreto por la divina gracia de alguien. Los derechos de las mujeres son derechos ganados con sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, dicho sea parafraseando al conocido estadista británico. Esos derechos no se han traducido en privilegios para las mujeres y tampoco han truncado los derechos de los demás y menos de los hombres. Sencillamente la lucha de las mujeres parte de un principio universal de la democracia: todos los derechos para todos. La mujer ha estado presente en las luchas históricas en nuestro país, en las cruentas trincheras se ha ganado el respeto, el reconocimiento y cada tramo de sus derechos. La mujer ha sido constructora de instituciones infranqueables en nuestra soberanía. La mujer estuvo presente en la independencia. Dos nombres son los que no han podido ser borrados de la historia: la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez y doña Leona Vicario. Debemos agregar los miles de mujeres que murieron sacrificándose en el anonimato. Algunos nombres no han podido ser borrados, como las de Gertrudis Bocanegra, una de las principales conspiradoras de la Guerra de Independencia. Sirvió como correo de los insurgentes en la región de Pátzcuaro y Tacámbaro. Por su parte, Altagracia Mercado, de su propio dinero, armó un pequeño ejército en cuanto se enteró de la lucha por la libertad. La principal organizadora de la conspiración de abril de 1811 fue Mariana Rodríguez del Toro. El nombre de María Soto o la Marina nos recuerda la valentía y el arrojo que ayudó a las tropas del general Francisco Javier Mina. Miles de mujeres, célebres y anónimas, lucharon juntas por un mismo deseo: ver su patria libre. Todas sufrieron el flagelo de la guerra y muchas de ellas fueron fusiladas sin tener un juicio justo. En tiempos de la Guerra de Reforma, las mujeres sumaron a la causa de la nación. El sacrificio de mujeres como Juana Catarina Romero, Juana Cata y Carmen M., que sirvieron de espías al ejército liberal de Porfirio Díaz y facilitaron la derrota de los conservadores. El desprecio y el ninguneo fue práctica igual en liberales y conservadores. Para los conservadores y liberales, el hombre era quien se dedicaba a la vida política y la mujer a la vida laboral de su casa. Así era el pensamiento feudal. La mujer era cabeza de los niños y de las aves de corral, y el hombre cabeza de la mujer. Ese feudalismo político sigue vivo hasta nuestros días en el pensamiento retrógrado. Ahí está. Todos recordamos que Hermila Galindo reclamó el derecho al voto femenino en el Constituyente de 1916 y también hizo propaganda a favor de Venustiano Carranza. En la organización, en el paso de armas, en el envío de correos, difusión de noticias, nadie como las mujeres. La familia de Cerdán sobresalieron Carmen Cerdán, hermana de Aquiles, Carmen Alatriste, su madre, y Francisca del Valle, su esposa. Este es un breve recuento que nos revela una verdad que no se puede negar. Los derechos de las mujeres son derechos ganados con mucho esfuerzo. La presencia de las mujeres en política se traduce en tolerancia, en respeto, pluralidad
y en ánimo incluyente. Esta es una reflexión para mostrar la contribución política de la mujer en las mejores causas de la nación. No debemos olvidarnos de lo que pasa en nuestra entidad, aquí en Nayarit. Antes y después de adquirir la categoría de política de Estado libre y soberano, las mujeres han debido sortear enormes dificultades para avanzar en el terreno político. Este dicho podemos demostrarlo haciendo un breve recuento histórico. Solamente hagamos un recuento breve del Poder Legislativo, que de manera elocuente retrata nuestra historia local. Ese recuento lo debemos de dividir en 4 etapas de la representación legislativa. Una primera etapa, la de la negación simple y llana. La mujer no estuvo presente en las legislaturas durante décadas. Una segunda, la del mero formalismo, en la que la mujer estaba presente en el Congreso como una coartada democrática. La tercera, la de la simulación. Se pretendía demostrar que la mujer estaba presente postulándola en las suplencias. La cuarta, la de la agresión, lisa y llana, de la negativa abierta. Lo que vemos en la historia del Poder Legislativo de Nayarit es la constante de la resistencia, del conservadurismo ramplón y manido. Es evidente que todo el siglo XX ha sido de sacrificios y reclamos constantes. Sacrificios y reclamos que han dado pocos resultados que exigen incrementar el trabajo y el sacrificio en aras de la igualdad de hombres y mujeres. El esfuerzo por incorporar a las mujeres en nuestra dinámica de desarrollo ha sido relativamente exitoso, pero con resultados insuficientes. Arrastrados por las inercias culturales, hay quienes suponen que una mujer no puede actuar en los mismos espacios que actúa un hombre, solamente por el hecho de ser mujer. Parece mentira, pero el pensamiento feudal sigue presente en quienes creen que la política es asunto solo de hombres. Está demostrado históricamente que las mujeres pueden desenvolverse perfectamente en la ciencia, en las artes, en la actividad productiva, en el deporte, en todos los frentes. La negativa a reconocer los derechos de la mujer ha cambiado el rostro. En el principio fue el rechazo, el ninguneo, luego la hipocresía, la simulación, y luego se expresaban en la concesión, porque era una concesión graciosa, el 50% de candidaturas para las mujeres, sí, pero de suplencias. De la simulación se transmitió a la agresión, en la que los partidos aceptaban candidaturas de mujeres en aquellos lugares con menor rentabilidad electoral. Las mujeres eran postuladas para perder y para cumplir formalmente con requisitos de ley. A lo largo de la historia se han negado los derechos de la mujer, incluso a sabiendas de que nuestra ley fundamental, en su evolución histórica, siempre reconoció el derecho de los mexicanos, de las personas y los individuos, o sea, de hombres y mujeres. Toda negación ha sido un acto de tiranía y de desprecio contra las mujeres. Las mujeres mantienen su identidad, pero rompiendo las cadenas de los estereotipos. Las mujeres no dejan su condición de género por actuar en política, y la presencia de mujeres puede renovar y robustecer la política. Las mujeres no solo somos la mitad del mundo, sino que somos la condición de la democracia, porque sin mujeres no hay democracia. La mujer es constructora de la nación y constructora de una democracia con viento purificador de la política y promesa de una vida mejor para todos, una vida mejor de mujeres y hombres. Para acabar pronto, una democracia sin mujeres no es democracia. Una democracia sin mujeres es mera simulación, es pura demagogia. Estamos a tiempo de construir una democracia a la imagen y semejanza de todos nosotros. La democracia no puede ser sino del tamaño de sus protagonistas. Demostremos de lo que estamos hechos todos en este tiempo. Que las mujeres tenemos un doble reclamo,
que se nos reconozca el derecho a decir no y el derecho a preguntar por qué. Un 17 de octubre de 1953, publican un decreto donde se nos autoriza a votar a nivel nacional, cuando ese derecho estaba en la Constitución, porque todos éramos individuos y nos cobijaba la misma ley. Hoy, a 64 años de esta agresión, todavía seguimos luchando por eso, por los espacios. Pero hoy también esta legislatura ha dado muestras de que las mujeres han avanzado. Bajamos 3, es correcto, eran 14, ahora somos 11, pero creo que tenemos ese reto de postular mujeres para la próxima legislatura y cada día seamos iguales como nosotros hemos sido para ustedes como hombres y compañeros de vida, de trabajo, así ustedes han sido para nosotros. El apoyo es indispensable para que este México sea mejor y para que haya más justicia para todos. Es cuanto, ciudadano presidente. Son mujeres. Sonido a la curul de la diputada Rosa Mirna Mora. Adelante, diputada, hasta por 5 minutos. ¿Qué tal? Con el permiso. Desde el 17 de octubre de 1953, como bien apuntaba la diputada Margarita Morán, han transcurrido 64 años, poco más de 6 décadas, en las que la mujer no solo puede votar y ser votada, sino que ha tenido una participación muy activa en los procesos políticos de nuestro país y también localmente. El reconocimiento al derecho que tenían las mujeres a votar a principios de los años 50 no fue una concesión del presidente Ruiz Cortines, quien sin embargo sí mostró sensibilidad para con las mujeres que tenían décadas luchando por demostrar que de la misma forma en la que habían luchado por las causas que abanderó la Revolución Mexicana, de la misma forma en la que habían participado como soldaderas y habían derramado su sangre por mejores condiciones de vida y por el anhelo de un país más democrático y justo, de esa misma manera estaban dispuestas a participar en la vida democrática del país. Para el momento en que el presidente Ruiz Cortines envía la iniciativa de reforma de ley que permitiría a las mujeres poder votar, en el país ya había numerosos antecedentes de la participación que habían tenido las mujeres en la vida política de México, particularmente en el sureste del país. En 1923, por ejemplo, es electa la primera diputada a un congreso local en Yucatán, siendo Elvia Carrillo Puerto quien tuvo este alto honor y quien, hay que decirlo, abrió la brecha por la que hoy muchas mujeres transitamos desde la vida parlamentaria del país y la particular de cada estado. Ya habían existido también grupos organizados de mujeres que apoyaron la candidatura presidencial de don Francisco I. Madero y sus tesis democráticas. Tal fue el caso de las Hijas de Cuauhtémoc, una organización de mujeres que difundió y defendió las ideas maderistas. De destacar también la participación de doña Hermila Galindo, secretaria particular del presidente Carranza, que fue la primera en poner el dedo en la llaga y tratar de persuadir al entonces presidente para que, aprovechando la coyuntura del constituyente que daría a la patria una nueva constitución, se le reconociera a la mujer el derecho al voto, un reconocimiento que llegaría 36 años más tarde. Ahora bien, no ha bastado con la modificación legal que permita a las mujeres votar y ser votadas, pues existen todavía barreras que debemos derribar. Proporcionalmente, la participación de las mujeres en asuntos políticos sigue siendo muy inferior a la de los hombres, según el Observatorio Nacional de Participación Política de la Mujer,
básicamente por la desigualdad que aún existe entre hombres y mujeres. El mejor ejemplo para ilustrar lo anterior es el hecho desde 1953, en que se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, tan solo 7 mujeres han ocupado una gobernatura, siendo la primera de ellas la señora Aurora Jiménez Ponce de León en el estado de Colima, en 1979. También el hecho de que hasta nuestros días el hecho de ser mujer sigue siendo objeto de descalificación para quienes son candidatas a algún cargo de elección popular y se les denigra, diciendo que precisamente por su condición de género son incapaces para desempeñar un cargo público. Esta última situación se ha vuelto evidente principalmente en las zonas de nuestro país donde hay profunda carga étnica y están bien arraigados el machismo y la cosificación de las mujeres. Les comento que por ahí en el 2008 yo siempre he sido muy activa en cuanto a apoyar, participando activamente a los políticos. Pues en el 2008 decidí lanzarme como jueza auxiliar de mi comunidad en Los Ayala, por ahí en Compostela. Pues bueno, ganamos y por ahí hubo algo que en aquel entonces no nos parecía del presidente y me di a la tarea de juntar a todos los jueces auxiliares y delegadas. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que de 42 era la única mujer, solamente. De verdad que fue algo muy impresionante para mí. ¿Cómo es posible que sea la única mujer? En las siguientes elecciones, ya en el 2011, participé como regidora y ya la participación fue más alta. En estos días, ya todas las personas que nos rodean, cercano a donde yo vivo, la mayoría, ya el 70% son mujeres. Finalizo diciendo que de la misma forma en la que hace poco más de 4 décadas, una generación de mujeres pudo ver cristalizado su sueño por participar de manera más justa en los procesos democráticos de nuestro país, a través del derecho a votar, en nuestros días tenemos nuevas barreras que derribar, como la violencia política contra la mujer o la discriminación. Son los retos que tenemos de frente y por los que, igual que las mujeres que durante la primera mitad del siglo XX lucharon por su derecho a sufragar, nosotros tenemos también el deber histórico de seguir luchando. Es cuanto. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Fernanda Belloso Calleros hasta por 10 minutos para que presente su posicionamiento. Buenas tardes, con su permiso, diputado presidente y mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos de la prensa y ciudadanos que nos acompañan. Esta fecha, 17 de octubre, es un día significativo de marcada trascendencia para las mujeres de México y de Nayarit. Hace 64 años, gracias a la movilización de miles de mujeres y a la iniciativa del presidente Adolfo Ruiz Cortines, con la aprobación del Congreso General, se otorgó a la mujer el derecho a votar y a ser elegida para ocupar cualquier tipo de cargo público. Desde 1953, año en que se reconocieron de manera plena sus derechos políticos, la mujer ha incursionado en los asuntos de su comunidad, de su estado y de la nación, y su participación política ha ido aumentando. Es satisfactorio observar la presencia creciente y determinante de las mujeres en todo tipo de actividades, y lo más importante, lo hacen sin descuidar su condición de madre y de esposas. Me llena de orgullo, lo digo sin prejuicios a los hombres, comprobar que las mujeres que ejercen funciones de responsabilidad en la vida privada y en el sector público lo hacen con eficiencia, con responsabilidad y sobre todo de manera honesta. Por eso, las empresas privadas y los gobiernos comprometidos con el combate a la corrupción y a la ineficiencia para sanear sus estructuras y mejorar la calidad de sus servicios, asumen una política laboral que cada día brinda mayores oportunidades a las mujeres. Los resultados están a la vista.
Lo anterior no significa que las mujeres sean mejores que los hombres, ni plantea la equivocada hipótesis de que la mujer, para recuperar su dignidad y su papel activo en la sociedad, debe hacerlo pensando por encima en los derechos de los hombres. Simplemente exige igualdad de oportunidades. Desde los albores de la civilización, aún con la marginación de que era víctima, los hombres siempre recurrieron a ella para organizar el hogar, educar a la familia y para gobernar. Ejemplos sobran en la historia. Este día no se festeja una victoria de la cultura femenina sobre la masculina. Esto sería irracional. Lo que se celebra es el reconocimiento a los derechos y valores de las mujeres por el Estado y su inclusión en la vida política y económica de la sociedad. Hoy, los derechos políticos de la mujer en México llegan a los 64 años. Parecen poco, pero en realidad significa un avance mayúsculo. Aún hay temas pendientes sobre la igualdad del hombre y la mujer, pero se debe reconocer lo mucho que se ha avanzado. Vivimos en una sociedad que tiene como figura principal de la actividad social y política al hombre y a la mujer. Una contradicción en la creciente igualdad de la mujer y el hombre, en el orden jurídico y en las instituciones políticas, es el rezago en materia de justicia y de protección a los derechos de las mujeres en la actividad laboral y en la vida familiar. En algunos tribunales y órganos de la justicia administrativa todavía impera la mentalidad machista de que el hombre siempre tiene la razón, aun cuando su titular sea una mujer, lo cual genera injusticia y un ambiente de impunidad para el agente maltratador. Es hora de que se revise dicho proceder. No se demandan privilegios, pero tampoco que se tolere la impunidad y la injusticia. En la relación laboral, hay el perjuicio de que la mujer no rinde como los hombres por motivos de maternidad. Se le margina por su naturaleza reproductora de vida. Es el momento de entender y resolver ese asunto de discriminación que se refleja en la desigualdad de salarios para un mismo puesto y función, o en el inhumano despido de las mujeres por embarazo. En la familia prevalece el vergonzoso asunto de la violencia intrafamiliar. Hay casos en los que la mujer que es esposa y madre sufre del maltrato del marido, de los cuñados, muchas veces también de mujeres y de sus propios hijos. Urge que este Congreso del Estado, dentro de su competencia, revise y actualice el marco jurídico que establece y tutela los derechos de las mujeres, para fortalecer su protección e imponer sanciones más duras para aquellos que suelen abusar, discriminar, violentar o maltratar a las mujeres. Una radiografía rápida de la participación política de la mujer en México sería la siguiente. La participación de las mujeres en el Senado de la República es de 47 senadoras, el 35.4% de su integración. En la Cámara de Diputados es de 212 diputadas, es el 42.5% de su integración, lo cual registra un notable crecimiento histórico. De la totalidad de los diputados que integran los congresos locales, el 42% son mujeres y el 58% son hombres. Es una evolución significativa porque en el año 2000 la participación de las mujeres apenas llegaba a un 18%. En el caso de Nayarit, el gobierno estatal no hay una integración igualitaria del gabinete, prevalecen los hombres. El Congreso local tiene un 30% de las diputadas, la tercera parte de su integración. El Ayuntamiento de Tepic sí existe una integración igualitaria con el 50% de hombres y el 50% de mujeres, situación que por desgracia no se refleja en la integración del gabinete administrativo. El avance de la participación política y de la ampliación de las políticas públicas para las mujeres continuará siendo una promesa sin eficiencia ni resultados, en tanto no sea una realidad la igualdad de género de las diversas actividades de la sociedad. La reivindicación de la mujer hasta ahora se ha definido como un asunto de leyes, cuando en realidad se trata de un asunto de cultura. Una sociedad igualitaria requiere de hombres que acepten a las mujeres como su igual y de mujeres que dejen de ser el principal obstáculo de la emancipación de la propia mujer. Es cuanto. Gracias por su atención. Sonido a la curul del diputado Javier Mercado.
Buenas tardes, integrantes de la mesa directiva, público que nos honra con su presencia y amigos de los diferentes medios de comunicación. El día de hoy quiero hacer uso de esta tribuna para referirme a la conmemoración de dos fechas de suma importancia para las mujeres en nuestro país. Hace 64 años, efectivamente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó el artículo 34 de nuestra Carta Magna, que consagra a las mujeres como ciudadanas y, por consecuencia, se reconocen sus derechos civiles y políticos que se reflejan en la oportunidad de votar y ser votadas para los puestos de elección popular. Celebro el día de hoy por este avance significativo de nuestra democracia, porque hoy las mujeres no solo pueden votar, sino además las vemos participando de manera activa en la política y en los temas de interés en nuestro país. Reconozco que han sido ellas y solo ellas quienes han trabajado arduamente para legislar temas importantes como las cuotas de género y la violencia política. Luego entonces aprovecho la tribuna para aplaudir a mis compañeras diputadas aquí presentes y las felicito por su compromiso y trabajo diario. Por otro lado, alrededor del mundo también en este mes de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que tiene como objetivo el apoyar a las mujeres que lo padecen y advertir a toda la población sobre la importancia de intensificar las acciones de información y asesoramiento sobre la enfermedad y su detección temprana. Solamente como dato, en nuestro país, desde el año 2006, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por enfermedad en la población femenina de 25 años o más. La importancia, pues, de tener presente esta fecha conmemorativa es sensibilizar a las mujeres y también a los hombres sobre el significado del diagnóstico temprano para su tratamiento oportuno. Asimismo, se busca que la sociedad, la familia y las instituciones de salud pública tomen conciencia de la corresponsabilidad que existe con los ciudadanos para el cuidado de su salud e identificar y valorar factores de riesgo, así como promover estilos de vida saludables que son fundamentales en esta lucha. Finalmente, y aprovechando el marco de celebración y conmemoración, quisiera también aprovechar esta oportunidad para hacer mención a la trascendencia de abonar al fortalecimiento de nuestras instituciones para contribuir al proceso de construcción de un sistema institucional que honre los principios democráticos y constitucionales y permita garantizar los derechos fundamentales de la población. Trabajar para mejorar los canales institucionales y así fomentar prácticas participativas, sin duda alguna, aportará al debate para la implementación de reformas que mejoren el funcionamiento del Estado en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial. En tal tenor, desde el ámbito de las atribuciones que nos corresponden, habremos de trabajar para fortalecer al Poder Judicial, con absoluto respeto de la separación de poderes, buscando desde luego el beneficio colectivo. Debemos ser conscientes, amigas y amigos, que la democracia, la separación de poderes y la existencia de instituciones gubernamentales efectivas y eficientes son elementos necesarios para garantizar un Estado de Derecho en beneficio de los nayaritas. Por su atención, muchísimas gracias. Sonido a la curul de la diputada Julieta Mejía Ibáñez. Adelante, diputada. Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente, compañeros de la mesa directiva, diputados y diputadas y medios de comunicación que nos acompañan y a los ciudadanos que nos acompañan. El voto de la mujer en México se reconoció por medio de decreto el 17 de octubre de 1953. Sin embargo, preocupa que hoy en día hay comunidades en donde ese voto todavía no es efectivo.
Cuando nos referimos al voto de la mujer, debemos verlo como justicia, no como una dádiva o como una caridad. No solo se trata que las mujeres sean votadas y puedan votar, sino que también se les tome en cuenta para los puestos de gobierno. El voto debe ejercerse con libertad, pero ¿cómo podemos ejercerlo las mujeres si muchas no cuentan con igualdad de derechos en la educación, en acceso a las capacidades y oportunidades parejas de buscar un empleo, desarrollo y bienestar? Como sociedad, tenemos retos para que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos políticos sin ninguna limitante, para que ocupemos puestos de elección popular en los 3 órdenes de gobierno. Tengamos en cuenta lo que decía el dramaturgo noruego Ibsen: la sociedad no será humana hasta que no entre en ella una mujer. De acuerdo con la OCDE, solamente el 17 de cada 100 mujeres están en cargos de posiciones de liderazgo hoy en el gobierno mexicano. Recordar el voto femenino también debe significar hablar de los retos que tenemos como mujeres en todos los rubros, hasta acceder a sueldos más parejos y que se nos tome en cuenta por nuestra capacidad, sin ninguna discriminación y ninguna limitante. Muchas gracias. Para concluir con el punto de asuntos generales complementarios, se le otorga el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna. Muchas gracias, diputado presidente. Un saludo a todos mis compañeros diputados y a todas las personas que nos acompañan. El motivo de mi participación es para hablar de un tema que siento que todos en campaña, ya sea que hayamos sido diputados de mayoría relativa o mayoría proporcional, dijimos que íbamos a combatir y que nos puede ayudar mucho a hacer eficiente el tema de los recursos públicos, como es el combate a la corrupción. Es por ello que, a raíz de que hace unos días le tomamos protesta a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, pues ahora hace falta de que ya iniciemos los trabajos y se den los siguientes pasos para que ya sea una realidad este sistema y estemos atendiendo las demandas de la ciudadanía. Yo por eso los invito a que tantos temas que vimos a raíz del análisis de la glosa del 6º informe de gobierno, donde vimos algunas anomalías, pues que ahora lo materialicemos, que lo llevemos a los hechos, el que ya no pase eso. Manuel Ramón Salcedo Osuna, diputado de la 32ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 22, fracción segunda, 86, 94, fracción sexta, 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en concordancia con los artículos 10, fracción quinta, 96, 97 y 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Gobierno del Estado, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea Popular la presente proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana y a los miembros del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción en Nayarit a efectos de que en los alcances de sus atribuciones realicen los trabajos necesarios para poder poner en marcha el funcionamiento del sistema local anticorrupción al tenor de las siguientes consideraciones. Nuestro país atraviesa por una nueva etapa en materia de combate a la corrupción, en el cual el Estado de Nayarit debe de tener una participación activa y decidida. El 27 de mayo del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. En esta reforma sin precedente en nuestro país se crea el nuevo sistema anticorrupción
como conjunto articulado de las instancias administrativas y jurisdiccionales con la participación de la sociedad civil, que tiene como propósito la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de hechos de no solo los servidores públicos o de particulares que realicen hechos conocidos o identificados como de corrupción en contra de la administración pública, sino también de aquellos casos en que su función, cargo o comisión se realice en contra de los principios éticos de la administración pública. La reforma constitucional señalada responde a las necesidades de los mexicanos de contar con una administración pública que funcione bajo los más altos estándares de ética, en la cual, el primer término, los funcionarios que para esta labor se disuadan de realizar actos de corrupción. Pero si esta prevención no basta, entonces se cuente con un mecanismo para sancionar efectivamente y que no quede lugar a la impunidad. Asimismo, el 18 de julio del año 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objeto de establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, en las entidades federativas, en los municipios, en las alcaldías de la Ciudad de México, y para emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como la fiscalización y el control de recursos públicos, entre otros propósitos. Dentro de su régimen transitorio se establece la obligación para que las legislaturas de las entidades federativas se pongan a expedir leyes y realizar las adecuaciones legislativas necesarias para armonizar la legislación estatal con la ley general mencionada. El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia cuya finalidad de establecer, articular y evaluar la política en materia de corrupción, estableciendo bases de coordinación para homologarse con el Sistema Nacional Anticorrupción, y tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de diferentes entes públicos en la prevención y detección y sanción de las faltas administrativas, hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. El sistema local está conformado por los integrantes del Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Local de Fiscalización y los municipios, quienes concurrán a través de sus representantes. En virtud de la importancia que reviste la participación de los municipios en el Sistema Estatal Anticorrupción, se incluyen como integrantes del mismo, con el fin de que sean partícipes activos de las políticas públicas y de las acciones en las que materia se acuerden, y conozcan de manera inmediata las decisiones que se tomen dentro del sistema estatal. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del sistema estatal y de este con el Sistema Nacional Anticorrupción. El Comité Coordinador se integra por un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá, el titular de la Auditoría Superior del Estado, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría de Contraloría General del Estado, un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Local es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la capital del Estado. Contará con una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como un órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Local, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones. La Comisión Ejecutiva estará integrada por un secretario técnico y el Consejo de Participación Ciudadana, con excepción del presidente del mismo,
que tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el comité coordinador realice sus funciones, para la cual elaborará las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas. Los informes y las evaluaciones que se someta a su consideración el secretario técnico, las recomendaciones y las vinculantes que sean dirigidas a las autoridades que requieran y los mecanismos de coordinación con el sistema estatal, entre otras. El secretario técnico será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de 5 de sus miembros. Durará 5 años en su encargo y no podrá ser reelegido. Para efectos del párrafo anterior, el presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá al mismo de una terna de personas que cumplan con los requisitos para ser designado secretario técnico, de conformidad a lo dispuesto en la Ley del Sistema Local Anticorrupción. Entre sus funciones se encuentran actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno, elaborar anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales que integran el sistema de información necesario para que se reflejen los avances y los retrocesos en materia estatal, anticorrupción, entre otros. El pasado 26 de septiembre, compañeras y compañeros, ante el Pleno de esta soberanía se tomó protesta a los ciudadanos José Luis Anaya Ríos, Jesse Carali Gómez López, Juan Carlos Flores Chávez, César Delgadillo Gutiérrez y José Pilar Navarrete Zavala, como integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, y hasta la fecha no han realizado los trabajos relacionados con sus atribuciones enmarcadas en la Ley del Sistema Local Anticorrupción, incluso la de enviar la terna a efecto de que se designe el secretario técnico del Sistema Local Anticorrupción, por lo que no ha permitido el inicio de sus funciones. Es urgente que este sistema inicie sus funciones. Son innumerables las demandas de los ciudadanos que se exigen sean llamados a cuentas a funcionarios y representantes populares que se han visto inmiscuidos en escándalos de corrupción en los diferentes municipios del estado de Nayarit. Y no podemos precisar, pero es muy válido decir que hay uno que incluso dijo que robó poquito y no ha pasado nada. Es por ello que debemos de ponernos en marcha junto con este comité para que empiecen esos trabajos. Es urgente que asumamos nuestro papel de representantes populares y que hagamos el trabajo de nuestros representados nos demandan. Hace un mes presenté una iniciativa de reforma constitucional a efecto de que esta soberanía sea quien elija por mayoría calificada a quien se desempeñará en el cargo de fiscal anticorrupción. Una de las 7 sillas del Comité Coordinador del Sistema Local, y hasta el momento ni siquiera se ha turnado a comisiones, mucho menos de hablar de una convocatoria para seleccionar a tan importante fiscal. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de ustedes, compañeros de esta asamblea, la proposición de acuerdo en los términos que el documento se adjunta. Se exhorta a los miembros del Comité de Participación Ciudadana y a los miembros del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción en Nayarit a efectos de que en alcance de sus atribuciones realicen los trabajos necesarios para poner en marcha el funcionamiento de tan urgido Sistema Local Anticorrupción. Artículo único. La 32ª legislatura, el Honorable Congreso del Estado de Nayarit exhorta respetuosamente a los miembros del Comité de Participación Ciudadana y a los miembros del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción en Nayarit, a efecto de alcance de sus atribuciones, realicen los trabajos necesarios para poner en marcha el funcionamiento de este sistema local. Artículos transitorios. El presente acuerdo se entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso del Estado. Comuníquese el presente acuerdo al Comité de Participación Ciudadana y a los miembros del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción para los efectos conducentes. Muchas gracias por su atención. Esta presidencia ordena su turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y análisis correspondiente. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se cita a las ciudadanas y ciudadanos legisladores a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 19 de octubre del 2017 a las 11 horas. Se clausura la sesión.
Con estos importantes posicionamientos y la participación de las diputadas y diputados en tribuna, integrantes todos ellos de la 32ª legislatura, finaliza la sesión del día de hoy y los esperamos en nuestras próximas transmisiones a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y por nuestras redes sociales a través de Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit. Que tenga una excelente tarde. Hasta la próxima.